Para empezar, quisiera mostrar una libreta electoral municipal, ¿no?, del año 1947, ¿no?, que fue de mi padre, y firma como registrador electoral don Antonio Panta Valladares. Ahí está don Antonio Panta, la firma, donde da fe de este registro electoral municipal. Esto fue otorgado el año 1947, pero no la usaron, porque luego vino el golpe de estado de Manuel Odría contra Bustamante y Rivero, y finalmente no se usó este documento, ¿no? Luego ya vinieron la libreta electoral de 3 cuerpos y hasta llegar al DNI actual. Desde que yo tengo memoria, del año 1956, hay que recordar, ¿no?, que en esas elecciones que ganó Manuel Prado, por primera vez votaron las mujeres, lograron el voto femenino, ¿no? Más antes solamente votaban los varones. Y mucho después del 56, me parece que fueron para elecciones de 1980, ya votaron también los iletrados. Hasta ese año, me parece, de que la ciudadanía lo adquiríamos a los 21 años, pero se bajó la edad a los 18, o sea, desde las elecciones de 1980 ya pudieron votar los jóvenes a partir de los 18 años. ¿Qué ha ocurrido a lo largo de todas estas décadas? Hay muchos acontecimientos que yo recuerdo. Por ejemplo, en las elecciones de 1956 que ganó Prado, fue con el apoyo del partido aprista, a quien les ofreció la amnistía, ¿no?, que finalmente cumplió, pero fue con el voto del partido aprista. Las de 1962 se enfrentaron a 3 líderes: Odría, Haya de la Torre y Belaúnde. Hubieron otros candidatos como Cornejo Chávez, el general Pando, ¿no?, pero entre los 3 se disputaron el primer lugar. Los ganó Haya de la Torre, pero de acuerdo a la Constitución de 1933 no alcanzó el tercio electoral que exigía la Constitución. Entonces en el Congreso se iba a elegir el presidente entre Haya de la Torre y Belaúnde. En el interín hubo otro golpe de estado por los militares y asumió la presidencia el general Pérez Godoy, que convocó elecciones en 1963 que fueron ganadas por una alianza entre Acción Popular y el Partido Demócrata Cristiano. Inmediatamente se formó la coalición APRA 1 entre los congresistas del APRA y los de la Unión Nacional Odrista, y formaron una mayoría en el Congreso que terminó en el golpe de estado de Velasco en 1968. Y luego no hubo elecciones hasta 1980, ¿no?, en que se convocó a un proceso electoral que fue ganado nuevamente por el presidente que fue depuesto, Fernando Belaúnde. Bueno, el resto ya es historia reciente, ¿no?, de tal manera que en este último periodo presidencial hemos tenido 4 presidentes, casi uno por año, ¿no? PPK, luego Vizcarra, luego Merino, y ahora está el señor Sagasti, ¿no? Bueno, ese es más o menos el proceso que me ha tocado vivir como testigo, ¿no? Hoy estamos a puertas de un proceso electoral que nos genera muchas dudas, ¿no? Primero, que vemos a los partidos completamente debilitados. Lo del APRA realmente, personalmente, ahí me da mucha pena, ¿no?, porque es uno de los partidos históricos en el país, igual que Acción Popular. Y miren, ha perdido, no ha podido ni inscribir sus listas. Más que todo, nos parece adivinar por las pugnas internas que hay, ¿no? Ojalá que lo resuelvan y vuelvan a ser el partido que fue en la época de Haya de la Torre, ¿no?, que su discurso escuchaba el clamor de la calle. Eso es lo que queremos, no discursos huecos. Lo que pasa en Acción Popular también preocupante, ¿no? Después de en estas últimas elecciones que lograron la primera minoría en el Congreso, la alcaldía en Lima, la alcaldía en Jaén en muchos lugares, presidencias regionales, el triste papel que ha hecho a la cabeza del señor Merino, ¿no?, con un grupo de golpistas
y por eso tenemos un cuarto presidente. Entonces todo eso le ha hecho mella a ese partido. Entonces, ¿con quién nos quedamos, no? Siempre en el Perú ha ocurrido que votamos por el mal menor, no por el candidato que realmente nos interesaría, ¿no? El mal menor. Por ejemplo, cuando la pugna fue entre Toledo y Alan García, votamos por Toledo, el mal menor. Luego vino el enfrentamiento entre Alan García y Ollanta Humala, el mal menor. La gente eligió Alan García, luego Humala por la Keiko y finalmente PPK por la Keiko Fujimori. Entonces nunca hemos elegido el candidato de nuestra preferencia o al más capaz, sino el mal menor. Entonces creo que hay necesidad de que nuestra participación en estas leyes electorales, que ojalá se pueda concurrir a votar, porque la cosa está bien preocupante con la pandemia. Estamos en unas elecciones en pandemia, ¿no? Donde tenemos que tener mucho cuidado cuando vayamos a votar, ¿no? De tal manera que la salud nos interesa más que las elecciones en estos momentos, ¿no? Pero hay que votar, hay que elegir otro nuevo gobierno. Yo pienso de que más que escuchar los discursos, me parece que debemos mirarle a los candidatos las manos, las uñas también, ¿no? Porque los vamos a ver llorar. Ya vimos llorar a una candidata, a otros que abrazan y ofrecen todo, ¿no? Pero yo creo que hay que ver su hoja de vida. ¿Son candidatos que han pertenecido a un solo partido político? ¿Son fieles a sus principios? ¿O son saltapericos y han ido de un partido a otro? En su hoja de vida vemos que estos candidatos por lo menos han estado al servicio de su barrio, de su pueblo, de su caserío, o de un momento a otro quieren ser congresistas. ¿Quieren ser vocales de su equipo, de su club deportivo del barrio? Entonces todas esas cosas debemos mirar, ¿no? Pienso también de que pese a todos los problemas que hay en el país, no podemos perder nosotros la esperanza de que las cosas mejoren. El Perú no es un país embrujado, dijo una vez Valentín Paniagua, ¿no? Tenemos gente decente, pero hay que saber escoger, ¿no? La juventud tiene que participar más en la política. Esta generación del Bicentenario nos ha dado un ejemplo, ¿no? Pensábamos que los jóvenes, muchos adultos pensábamos de que los jóvenes no les interesa el país, que andan mal trajeados, con unos peinados raros, que andan pensando en las nubes, que no leen, que no saben nada. Pero este noviembre del 2020 demostró de que la juventud nos puede dar una lección de participación política, ¿no? Se pusieron a un golpe de Estado y no pararon hasta sacar de las orejas a un grupo de aventureros políticos que quisieron adueñarse de las riendas del país. Yo creo que esto es memorable. Y esa generación del Bicentenario debe ser el ejemplo para todos los jóvenes del país, ¿no? Que se puede participar, pero de una manera más organizada, ¿no? Quisiéramos ver a los jóvenes más organizados, no en grupos espontáneos. Aquí en Jaén también ha habido movimientos juveniles memorables. Por ejemplo, en 1972 o 73 me parece, cuando una creciente de la quebrada se llevó el puente, entonces vinieron las autoridades de transportes y con las autoridades locales acordaron hacer las alcantarillas, no sé si se recuerdan, ¿no? Y los colegiales, a la cabeza del Sagrado Corazón, que era un colegio de mujeres, salieron a las calles a protestar y su grito de guerra fue: puentes sí, alcantarillas no. Hubo una represión. De todas maneras se construyeron las alcantarillas, que no duraron mucho tiempo. Vino otra creciente y se las volvió a llevar. Y recién ahí se construyó un puente de verdad, que era el clamor de los jóvenes de ese año, miren. Entonces la juventud tiene aquí mucho que decir, tiene mucho que hacer y no se debe desanimar, ¿no? En el país hay mucha gente decente, entonces podemos escoger buenos candidatos y también participar en los partidos políticos para fortalecerlos, porque si no hay partidos políticos también no puede haber una democracia sólida. Aquí en nuestro pueblo, en Jaén, los candidatos deberían considerar, y también el electorado,
que muchas aspiraciones han sido logradas en una lucha donde ha participado todo el pueblo y especialmente la juventud, que vuelvo a recalcar, ¿no? Por ejemplo, el logro de la Universidad Nacional de Jaén es una lucha de tantos años, ¿no? El mismo hospital, que mal que bien nos está sirviendo en esta lucha contra la pandemia, pero, y ya lo tenemos, ¿no? Que falta implementar, de repente hay algunas fallas, pero tenemos un hospital. La vía asfaltada que tenemos desde Olmos hasta San Ignacio no la tiene cualquier región, ¿no? Estas vías están asfaltadas. Un viaje que antes podía durar una semana o 15 días de aquí a Chiclayo ahora se hacen en 4 o 5 horas, ¿no? Pero también hay asuntos pendientes, por ejemplo, que resolver, que deberían también tener en cuenta los candidatos, ¿no? Por ejemplo, frenar el deterioro ambiental, porque si no, no tenemos futuro. Tiene que haber un discurso que sintonice con esta aspiración de la conservación de nuestro medio ambiente, ¿no? La culminación del cuarto eje vial, que falta todavía, ¿no? El mantenimiento de las vías. Y hay otros aspectos que son expectativas en el momento actual, ¿no? Estamos preocupados por el problema sanitario. ¿Habrá respuesta de los candidatos frente a esto, no? El asunto del empleo, la educación. O sea, el año pasado hemos desarrollado una experiencia que nunca nos habíamos imaginado, ¿no? El aprendo en casa. ¿Estaremos preparados? ¿Estamos preparados para seguir con esta estrategia que parece que va a seguir este año, por lo menos hasta el primer trimestre? Yo creo que tiene que haber respuestas en los candidatos frente a las aspiraciones pendientes y frente a las expectativas que tenemos como población el día de hoy. Ahora nos preguntamos por quién votar, ¿no? Es una pregunta muy difícil. Yo más bien me atrevería a decir por quién no votar, ¿no? Porque de verdad que hay candidatos que ya han sido candidatos y tienen un pasado negro, ¿no? Yo no votaría, por ejemplo, por Fuerza Popular. Jamás, ¿no? Por todo lo que pasó entre 1990 y el 2000, ¿no? Parte del atraso de nuestra nación es culpa de ellos. Tuvieron 10 años y en este último congreso, con una mayoría abrumadora, se dedicaron a petardear todo lo que quería hacer el gobierno y miren, terminaron con el cierre del congreso y con un congreso actual peor que el anterior. Por otro partido que yo no votaría jamás es por el del señor Acuña, ¿no? El del Plata como cancha. No vemos en él un liderazgo, sino más bien tomaduras de pelo por las redes sociales que se aprovechan de sus deslices o metidas de pata para pintarlo como es, ¿no? Yo no votaría por él tampoco. O el señor Urresti, que es un payaso, ¿no? Que tiene problemas con la justicia. Hay poco que escoger, pero tendremos que poner una lupa para ver qué candidatos nos convencen de aquí hasta abril y elegir la mejor opción. Yo recomendaría en esta campaña seguir guardando todas las recomendaciones para preservar nuestra salud. Vemos a algunos candidatos, no sé si por descuido o porque no les interesa la salud de la población, hacen uso de los conglomerados sociales, ¿no? O sea, no podemos agrupar a la gente en caravanas, en mítines. Eso no se puede hacer. Se debe tener mucho cuidado, tanto de los partidos, los candidatos, como los mismos militantes, de no agruparse. Hay otros medios para poder comunicar el mensaje, ¿no? Las redes sociales, la radio, la televisión. Y el mismo día de las elecciones tendremos que tener mayor cuidado, ¿no? Por ejemplo, los mayores de 70 años no están obligados a votar. Si no van a votar, no va a ocurrir nada. Mejor es que se queden en su casa antes de que se pongan su salud. Incluso en estas últimas estadísticas que estamos viendo, no solamente están enfermando los adultos mayores, también la población adulta joven empieza a ser fuerte en las estadísticas de esta pandemia. Entonces, yo rogaría que se tomen las precauciones máximas en la participación de estas elecciones para que nuestra salud siempre esté por encima de todo.